Yo desde que era chiquita tenía un llamado en mi corazón. Siempre creía en las vidas pasadas y fue un tema muy interesante porque yo nací en una ciudad en donde mi sistema de creencias es pues religioso y no voy a entrar ahorita en temas pues como intensos como hablar de la religión porque no estoy en contra ni a favor. Simple y sencillamente tenía yo una estructura en donde me enseñaron en qué tenía que creer y de qué manera debía yo de manifestarme y evidentemente era una estructura que no incluía las vidas pasadas. Mi familia paterna es una familia bastante religiosa, mi familia materna también, un poquito más de etiqueta porque mi abuelo era un científico, entonces imagínense, entre la ciencia y la religión, ¿de dónde les había salido la niña pues espiritual, no? ¿De dónde sacaba yo todos estos temas? Y pudieras pensar, bueno, es que tenía aquí la tía como hipiosa que me enseñaba todas estas cosas, y la realidad es que no. Al final la historia siempre era que yo me metí a estudiar algo interesante como numerología o como simbología de luz y me iba yo llevando a todas las tías y a las primas y les enseñaba todas estas cosas. No había algo que realmente me hubiera enseñado a mí desde pequeña, era solamente este llamado en mi corazón. Yo tengo casi 39 años, todavía estuve en la época en donde no había internet, en donde no había evidentemente teléfonos celulares, computadoras, y en la ciudad donde yo estaba pues tampoco había, por ejemplo, una librería que tuviera todo este tipo de libros a los cuales yo pudiera acudir, ¿no? Entonces, en esa época que yo las extraño bastante, lo único que tenía era mi intuición. Y mi intuición volvía a colocarme un mantra en la cabeza que decía, esta no es mi primer vida, no es posible que esta sea mi primer vida. Mi corazón me decía que no era la primera vez que yo estaba en este lugar y que había cosas que yo sabía o que me eran reveladas en sueños que me daban la certeza de que esta no era la primera vez que yo estaba acá. Y ese llamadito de mi corazón me empezó a hacer que yo fuera a tocar ciertas puertas. Empecé a buscar personas que me dieran un mensaje, empecé a buscar a alguien que a mí me hiciera una regresión a vidas pasadas. Yo pensaba que era una mujer que no tenía dones, pensaba que por la misma estructura de mi religión, que tenía yo que portarme bien en esta vida para que en la que sigue, bueno, mi religión no aceptaba vidas pasadas, ¿no? Pero la mía propia, sí las aceptaba, ¿sabes? Entonces yo decía, bueno, ¿qué tengo que hacer en esta vida así bien para que en la que sigue a mí Dios me pueda dar un don? Entonces yo buscaba a las personas que tenían dones, les llamaba los tocados por Dios y curiosamente no encontraba yo a nadie. Fui a dar incluso hasta otra ciudad con una persona que me dijeron que podía llevarme a la regresión a las vidas pasadas y no se logró hacer absolutamente nada. Era un tema muy frustrante para mí, yo no entendía por qué se me cerraba tanto esta información. En algún momento encontré a una personita que fue mi guía, que la tengo guardada en mi corazón con muchísimo cariño y que esta personita a través de su don me comenzó a explicar cómo funcionaba el mío. Y de entrada yo me sorprendí porque decía, ¿cómo yo tengo un don? Yo nada más venía a que me dijeran quién había sido yo hacia atrás, ¿no? Nunca se tocó el tema en ese momento de las vidas pasadas, pero empezaron a explicarme a través de este guía que pues todos tenemos dones y que yo tenía el don de conectarme con la información del alma de las personas. En ese momento yo no lo entendí, el mensaje no fue claro para mí, no porque el canal no hubiera sido claro, sino que para mí no era claro, era información que por primera vez en mi vida yo escuchaba y lo dejé pasar, solamente fui fluyendo, yo seguía con mi trabajo normal, sintiéndome cada vez más incómoda, menos ubicada, como pez fuera del agua. Hasta que en algún momento me vuelvo a acercar a esta persona, a este guía, y se abre una información que para mí fue reveladora. Me empezaron a hablar más profundo del contacto que yo podía hacer con el libro de la vida de las personas y ahí quedó. La vida por plan del alma nos separa y amorosamente nos despedimos y yo me quedo como flotando en las nubes, como diciendo, qué bonita parte de mi vida y ahora qué sigue. Pasaron algunos meses, pasó algún tiempo y empecé a darme cuenta que primero comencé a sentirlos aquí como en el estómago, como en el plexo solar, después empecé a escucharlos y después se me aparecieron 4 seres de luz. Ese fue el momento en el que mi vida giró 180 grados, como les comentaba al principio. Cuando yo
comencé a observar estos seres de luz, mi cabeza inmediatamente entró con explicaciones que para ella eran normales y justificables, como de tienes un tema cerebral, o sea, de alguna enfermedad de la cabeza. Se me presentaron 4 seres de luz, son 4 seres de luz muy altos. Yo a veces me río de ellos, obviamente con cariño, de decirles, es que no caben aquí en los espacios en donde estoy yo. Tienen unos colores y unas luces y unos brillos que a mí humanamente me cuesta mucho trabajo explicarles a las personas que les cuento esta historia, porque nunca he visto ese tipo de colores, por lo menos en esta dimensión. Tomaron la imagen de 4 ancianos y se me presentaron con la figura de 4 viejitos. Para mí, la llegada de estos 4 viejitos a mi vida fue la alegría de lo que hoy yo soy. Llenaron ese hoyo que estaba en mi corazón. Ellos se parecen, son barbados, se parecen mucho como a los magos celtas, a los druidas. Si tienen por ahí en su mente la imagen del mago Merlín, así son ellos. Vienen vestidos diferente, pero así son ellos. Entonces aparecen en mi vida y yo estaba buscando tanto ser alguien distinto que el día que me sucede no me la creo y me voy a revisar la cabeza. Y esto fue real. A las personas que quiero, que son cercanas a mí, a mis amigos, les he contado esta historia, a algunos de mis pacientitos, y hoy, bueno, hoy a todos los que vean este video me fui a revisar la cabeza. Yo pensé que estaba esquizofrénica o bipolar, cancelado, pero resultó que mis análisis salieron súper bien y estos seres de luz seguían presentándose en mi vida y viéndome con carita de no estás loca, esto está sucediendo. Así que pues tomé un respiro hondo y empecé a vibrar con la energía de ellos. Al principio me notaban muy confundida porque evidentemente ellos cuando llegaron a mi vida se presentaron y me decían, nosotros somos los guardianes de los registros akáshicos. Y fue una de las primeras veces en mi vida que yo me emocioné un montón y no entendí nada. Pensé que me estaban hablando en otro idioma. Y sí un poquito porque la palabra akáshico viene de un vocablo sánscrito. Pero yo jamás en mi vida, antes de esta época en la que ellos se aparecieron, había yo escuchado hablar de la palabra registro akáshico. Nunca, ni de oídas. Sí sabía de vidas pasadas, pero no entendía lo que significaba el registro akáshico y de eso hablaré en otro video, en otra ocasión. Pero cuando ellos se presentan conmigo, yo me emociono y no entiendo por qué. Y ellos vibran esta confusión y me tranquilizan y me dicen, es eso en lo que tú siempre has creído, Sol. Y ahí sí me emocioné con conocimiento de causa porque, repito, desde que soy pequeña creo en las vidas pasadas y me emocioné muchísimo. Y ellos me decían, nosotros estamos hoy aquí para compartir nuestra energía contigo y tú con nosotros. Para mí hoy es importante explicarles quiénes son los viejitos porque este canal, si se dieron cuenta, se llama Los Viejitos, va a estar vinculado, en algún momento aparecerá la página de internet, el sitio web de losviejitos.com, en donde van a poder ustedes seguir las canalizaciones de los guardianes de los registros akáshicos. Y para mí era importante explicarles a ustedes quiénes son los viejitos, porque voy a comenzar en todos los videos a hablar de ellos. No estoy hablando de mis abuelitos, no estoy hablando de mis ancestros. Cuando ustedes me oigan hablar de los viejitos, estoy hablando de los guardianes de los registros akáshicos. Y para explicárselos de una manera muy sencilla, imagínense que ellos son como 4 grandes bibliotecarios y atrás de ellos están todos los estantes, los libreros, ¿no? Llenos con los libros de la vida de cada una de las almas que existen en el universo, no solamente en este planeta. Y ellos protegen esa información, ellos custodian esa información. ¿Y qué hace un alma como la mía trabajando junto con ellos? Soy un intermediario, yo soy un puente. Yo lo que hago es colocar la identificación de la persona que en ese momento venga conmigo, así de la paso hacia los guardianes de los registros akáshicos, hacia los viejitos, y ellos van a ir a ese estante, van a sacar el libro de tu vida y lo van a colocar enfrente de ti para que puedas acceder a la información de tus registros akáshicos. No soy un canal exclusivo de los guardianes de los registros akáshicos y quiero dejarlo muy claro. Mucha gente cuando me pregunta acerca de estos seres de luz, me pregunta como si fueran de mi pertenencia, ¿no? De repente me escriben mis pacientes y me dicen, Sol, me gustaría ir a hablar con tus viejitos. Y yo les digo, no son mis viejitos. No tengo el copyright de los viejitos. Estudié publicidad, pero no tengo el copyright de los viejitos.
Los guardianes de los registros akáshicos son seres de luz que tienen una energía universal. ¿A qué me refiero con esto? Que todos los seres del universo tienen la capacidad y el derecho divino de conectarse con ellos. Es como los ángeles y los arcángeles. Si yo ahorita en este momento pido la asistencia de Gabriel Arcángel, pues no es como que en el universo se mande un mensaje y digan, oigan, ya nadie puede hablarle a Gabriel Arcángel, ¿no? Es que está ahorita en el video con Sol y con los viejitos. Pues no funciona de esa manera. Están en las multidimensiones y en todos los tiempos y los no tiempos. Y lo mismo es con los guardianes de los registros akáshicos. Los viejitos, cada vez que uno de ustedes está accediendo a su registro akáshico, después les voy a explicar cómo nosotros accedemos a esta información bien sencillo y ni siquiera nos damos cuenta, pero cada vez que tú estás accediendo a tu registro akáshico a través de una canalización, de una meditación, a través de tus sueños, pasaste sí o sí por la energía de los guardianes de los registros akáshicos. Así que no me necesitas a mí ni a nadie para poder acceder a esa información. Parte de mi misión de vida es ser la vocera de los guardianes de los registros akáshicos. Mi alma, cuando se desprende de la chispa divina, se desprende también como una guardiana del registro akáshico. Y hoy, este es el granito de arena que yo coloco en el universo para, a través de mis ojos, colocarles lo que ellos me han enseñado. Yo no tengo la verdad de Dios en las manos, ni estoy diciendo que este canal es infalible. Es la manera en la que yo estoy observando la verdad de Dios cuando me conecto a través de los viejitos. Sí se los quiero poner como muy claro, porque de verdad, no es que solamente a través de Sol van a poder recibir información de los guardianes. Yo hoy, a petición de los viejitos, abro este canal. No fue una elección ni una decisión que solo hubiera tomado. Las personas que me conocen saben que esto me está costando un montón de trabajo, pero estoy convencida de la energía de mis viejitos. Entonces, ustedes tienen la capacidad de conectarse con ellos. Yo les pongo sobre la mesa el que cuestionen las cosas que hoy yo platico con ustedes, y no desde esta energía como incrédula de, a ver, demuéstramelo, ¿no? Sino de este gran llamado de tu corazón. Todos tenemos un pedacito de la verdad del universo y hoy yo comparto el mío con ustedes. Intégrenlo, lean otras cosas, ustedes mismos vayan a su propio registro akáshico y observen la información de la verdad de Dios adentro de ustedes mismos con sus propios ojos. Para cerrar este video de introducción, que para mí era muy importante que conocieran, más que al canal, a los guardianes de los registros akáshicos, quiero cerrar invitándolos a ustedes a que sean sus propios canalizadores, a que ustedes también se cuestionen a ustedes mismos y a través de la herramienta que ustedes más les vibre, ya sea respiraciones, ya sea meditaciones, ya sea caminatas al aire libre abrazando un árbol, conecten con estos seres de luz y se den cuenta que tienen la capacidad también de recibir esta información. Entonces, pues habiendo contado un poquito acerca de mi historia, les dejamos por ahí por abajito, no sé por dónde vaya a aparecer el sitio web de los viejitos, y pues este primer acercamiento era exclusivamente para que conocieran quiénes son los guardianes del registro akáshico, que sepan que cuando menciono a los viejitos estoy hablando de ellos y que al final yo solamente soy uno de los muchos canales, porque el mensajero no es importante, es el mensaje. Gracias.